contó pues el doctor Carlos. Eh, pues recientemente me gradué pues de oftalmología, pero pues una de las pasiones o los hobbies que tengo a través de la vida ha sido la caricatura, y siendo esta pues como la última charla que tenía asignada como por fecha en el staff, quería como compartir esta otra parte pues de mi vida, ¿cierto? Que es algo que también hago pues muy frecuentemente y que me gusta hacer. Y quise como estudiar un poquito esta parte de la historia de la caricatura para compartirla pues como con ustedes. No es que fuera pues ya alguien pues muy ducho como en esta parte de la historia, sino que hice pues como todo el trabajo pues como investigativo, como es para como compartirle esta información a ustedes. Y hay unas cositas como interesantes de ver y de aprender, digámoslo así. Voy a empezar a compartir la pantalla, me dicen si se ve claramente. Eh, Ya está empezando, sí, señor. Muy bien. Listo, ahí se ve ya entonces la presentación. Sí, señor. Ya empieza, ya se ve. Bueno, perfecto. Entonces, para empezar a hablar de la caricatura, tenemos que pues remontarnos a, a los pintores antiguos y reconocer que pues que esta se origina a través de, de todos esos artistas famosos y reconocidos a través de la historia que se dedicaban en parte de su trabajo a ilustrar y hacer retratos de las personas, y en el cual pues la misión de ese momento de un pintor era lograr como el mayor parecido de la persona que se quería pues como retratar. Entonces, esto hacía como parte esencial de la obra de estos artistas, y ellos buscaban lograr un máximo parecido entre la pintura que se estaba realizando y el sujeto que tenían frente a ellos. Y esto era muy atado como a todo ese movimiento realista que se tenía en esa época. Esos son como tres ejemplos pues muy que uno ve mucho incluso expuestos actualmente dentro de la cultura pop, y se han cogido pues como imágenes comunes dentro de publicidad, ¿cierto? Entonces son imágenes que uno, por más de que no sepa quién la pintó o quién era, pues como que visualmente lo reconoce. Entonces acá tenemos de izquierda a derecha pues la Mona Lisa, que está pues sí la reconocemos todos, que la pintó Leonardo da Vinci y que está pues actualmente expuesta en el Museo del Louvre en París. La de la mitad es una pintura que se llama La joven de la perla, que está pintada o la pintó el holandés Johannes Vermeer. Esta también está expuesta pues en uno de los museos de La Haya, también en Holanda. Y el último es un retrato del Papa Inocencio X. Esta la pintó el español Diego Velázquez, que también pues tiene otras pinturas muy reconocidas, pero no traje la más reconocida, sino que esta fue una pintura que me llamó pues mucho la atención, porque es que uno se queda mirando y es como que se maravilla con el parecido que debe tener esto con el personaje que se pintó. Se ven unos tonos pues súper realistas en la piel, ese brillo que tiene pues como en esta sotana que está cubriéndolo. Entonces, digamos que a partir de esto empieza a originarse la caricatura. Eran artistas que realmente lo que buscaban en el momento era pintar el parecido pues al máximo de quien retrataban, pero luego se fue creando pues como esta variación. Entonces ya entrando a hablar de qué es la caricatura, entonces esta deriva del italiano, de esta como expresión italiana que es ritratti carici, que se refería como a un retrato cargado, o sea, un retrato que estaba exagerado y que estaba pues como generando un aumento de las facciones de la persona, pero que pues basado originalmente en lo que era pues el retrato, ¿cierto? Que era tener a la persona al frente para dibujarla, pero generando toda esta exageración pues de sus facciones. Se dice que nace en Bolonia a finales del siglo XVI, y que esto se da a partir de una familia de apellido Caracci, que tenía una academia de arte donde los estudiantes se divertían haciendo estos retratos cargados o exagerados de los visitantes del lugar. Entonces, digamos que se tomó como una costumbre, como un ejercicio, que era algo más como por diversión, que se generó pues a partir de esta academia de la familia Karachi. Entonces ellos, las personas que iban pasando o que entraban al lugar, pues se les retrataba pues de esta forma exagerada.
pero como les dije, pues tenía que ver mucho la influencia también de estos pintores clásicos como Leonardo da Vinci, quien dentro de pues como todo su estudio, él hacía, tenía una parte en la que escribía o hacía referencia a lo feo y a lo bello y hacía pues como una comparación a esto y decía que estos no eran como opuestos, sino que los veía como algo complementario y que de pronto lo que alguien consideraba feo pues era bello y que para alguien que era algo bello era pues muy feo y él empezó a hacer como retrato de estas personas a las que él consideraba pues como que tenían rasgos exagerados y él empezó también a exagerar algunos de estos rasgos en algunos de sus dibujos y se reconocen como alguna cantidad importante de bocetos. Este es un ejemplo de ellos que tenemos pues aquí en la imagen de uno de esos bocetos de personas pues con rasgos exagerados y se dice que incluso él podía llegar a ser pues como tan intenso con el tema cuando estaba concentrado en este momento pues de su vida artística de retratar este tipo de personas y de caricaturizarlas, que llegaba como a ver una persona que le parecía pues muy llamativa y la empezaba como a perseguir, como irse atrás de él, como hasta lograr como examinar pues todas sus características y poder retratarlas. Incluso llegó a perseguir que personas por días, casi que un día entero, tratando pues como de lograr poderlo dibujar posteriormente, porque pues como que no era que los logra, a todos los sentara que los dibujaba, sino que algunos como que los perseguía para obtener visualmente sus características y luego dibujarlos. Entonces, con respecto a la definición que tiene la palabra caricatura, pues digamos que empieza con estas definiciones que se van a través de la historia, pues como la perfecta deformidad, es como refiriéndose a una deformidad perfecta que lograba pues el artista al hacer la caricatura. Otra de las definiciones era que era un procedimiento de retrato nacido de un interés realista aunque llevaba a una finalidad cómico-fantástica, o sea, estábamos dibujando a alguien de la vida real, pero que se le estaba generando pues una exageración en un ambiente que podría llevar hacia lo cómico y lo fantástico. Y otra de las definiciones que se va era una especie de libertinaje de la imaginación, o sea, permitía que el artista no tuviera que simplemente hacer lo que estaba viendo, ¿cierto? En el retrato yo tengo a la persona o al modelo al frente y lo que debo hacer es casi que una copia visual o de una interpretación que yo hago con la pintura. Acá digamos que se definía que había como más libertinaje en que yo pudiera imaginarme qué es cuáles son sus rasgos característicos que voy a exagerar y lograr pues que hubiera un parecido. Entonces digamos que una definición más o menos que engloba pues como todas estas características es que es un retrato que está exagerado, que distorsiona la apariencia física de quien lo dibuja, que conlleva características humorísticas y se busca que luego de que el personaje haya sido exagerado, se mantenga reconocible pues para quien está observándolo. Me fui un poquito más allá y busqué en la Real Academia de la Lengua Española pues cuál era la definición que ellos tenían de caricatura y encontré estas dos que tengo aquí en la parte inferior. Entonces la definen como un dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien, y la otra definición que tienen es que es una obra de arte que ridiculiza o toma en broma al modelo que tiene por objeto. Digamos que las dos definiciones tienen algo de razón y esto también pues hace parte de la definición de la caricatura, ya que ella empieza a tomar pues como parte en hacer como mofa o ridiculizar algunos aspectos de la persona, entonces se empieza también posteriormente a salir como de solo hacer un retrato exagerado de esta, sino como de añadir situaciones que distingan a la persona o objetos que lo acompañen, que hagan que sea más distinguido o que haga crítica a algo respecto alrededor de quien se está dibujando. Entonces, esta inicia como caricatura fisionómica, una caricatura eh, enfocada, como les estaba contando, principalmente en la parte anatómica y era pues ir a exagerar pues el aspecto físico de quien estaba siendo dibujado. Mm, Entonces, estas son tres caricaturas de un inglés de nombre Arthur Pond. Él se dedicó en su momento a hacer pues dibujos y caricaturas de como los personajes representativos de la época, la parte del gobierno y la parte de la iglesia. Y estos eran pues como algunos de sus dibujos, que vemos que eran dibujos que se hacían sobre papel y usando tinta o usando grafito. Era pues como el estilo que él tenía en ese momento. Entonces ahora va a ser como un breve recorrido
como con aspectos históricos de la caricatura y representantes pues, históricos que ha habido a través del tiempo, algunos cambios que también ha habido a través del tiempo. Entonces, como les dije, empezó como caricatura fisionómica, anatómica, pero luego del advenimiento de la litografía, en 1796, empieza a tomar fuerza una rama de la caricatura que empieza a ser usada para hacer como mofa y crítica política de los pueblos en los que se exponía, ¿cierto? Y se dice que la imprenta, pues, que fue como originalmente de Inglaterra, como que es donde inicia, pues, como esta otra rama de la caricatura, que es esta rama de sátira y crítica política. Entonces se dice que en ese momento se genera entonces como otro tipo de caricaturista, entonces que existía el caricaturista artista y empieza a haber como una migración también hacia la aparición del caricaturista o el artista periodista, en el que ya el caricaturista como que tenía o daba una palabra sobre las situaciones que agobiaban o que ocurrían pues dentro de su comunidad. Entonces, esta caricatura que tenemos aquí al lado derecho de la imagen es una caricatura que hace referencia a Robert Pole, que era el primer ministro inglés en ese momento. Eso es en esta época de los 1700. Lo que muestra o quiere pues como mofar es como que a él había que hacerle como que casi que besarle el trasero para obtener beneficios de él. Entonces es una caricatura pues que es muy diciente para ese momento en que se realiza y tiene la característica de que obviamente la caricatura, por hacer esta crítica pues como política o estas sátiras políticas, pues el caricaturista puede estar amenazado, estar en riesgo. Entonces vemos que es una caricatura que está muy bien lograda porque se ve que es, pues, es un dibujo muy bien hecho, pero es un dibujo que se terminó presentando o exponiendo como anónimo por el temor que había pues de quien lo hacía de sufrir pues como alguna consecuencia, pero ya se empezaba pues como a ver esta rama de la caricatura que tiene pues como también una gran importancia pues actualmente. Entonces ya algunos referentes que también hay surgieron pues en el mundo de la caricatura pues con el paso de los años. Uno de los representantes es Francisco de Goya, pues el español que es pues muy reconocido también por sus obras coloridas, más yéndonos como hacia la izquierda de la diapositiva vemos pues como un ejemplo de sus obras y qué era lo que él clásicamente hacía y uno ve que eran unas obras pues como con un tono romántico y muy coloridas que eran pues como lo que clásicamente él dibujaba. Esta es una obra que se llama El Chacharrero, en la que uno ve pues como que ahí está el chacharrero, sería este joven que está aquí a la izquierda de la pantalla y que está vendiéndole cerámica como a las señoras. Uno ve que igual ya está, la obra está dividida como en diferentes escenas. Esta es como la escena pues como principal y más cercana, hay una escena intermedia en la que hay como dos personas abrazadas conversando, posteriormente más atrás ya se ven este carruaje que va pasando y una joven que está dentro de él mirando pues como hacia el sector de afuera y ver lo que está pasando y ya como todo el fondo donde hay más personas aparentemente como en una plaza. Y este era el tipo de obras que él hacía, pero digamos que a pesar de que esto era lo que él hacía y que era muy reconocido por las obras pues pictóricas y coloridas que hacía y también logradas, él también tiene una buena cantidad de dibujos que se definieron como los dibujos grotescos de Goya, que usó para hacer también como una crítica caricaturesca de lo que lo rodeaba en su momento. Acá traigo pues como tres ejemplos. Son estas tres imágenes que están realizadas entre 1796 y 1814 y son esta primera que él a todas les ponía pues como un título y esta primera lo llamó Doncella con hombre barrigudo y esta era una obra que hacía como la crítica a que las mujeres bonitas de la época todas estaban enamoradas pues o estaban junto a hombres feos y barrigones y esto pues asociaba a lo que era pues el poder en este momento. La obra a la mitad él la denominó como caricatura alegre y dibujaba frailes que estaban, les ponía como una nariz fálica, haciendo pues como burla pues de todo lo que rodea a esta parte de la iglesia y los mostraba comiendo pues como de forma abundante, también haciendo como una crítica a la gula pues que tenían pues como estos frailes dentro de la iglesia. Y la última
Es una obra que, pues, no sé si se alcanza a ver bien, pero es como una persona que está boca arriba, que se le ve como si estuviera, pues, muerto, y que se llama Por casarse con quien quiso, que incluso acá se alcanza a leer en la parte inferior el título de la obra, y también pues como haciendo, eh, mostrando pues como cómo se comportaba el gobierno con algunas personas de su pueblo ante situaciones pues que en ese momento de pronto se veían como mal, ¿cierto? Entonces esto era como una persona que se casó con quien quiso, pero que posiblemente en ese momento los matrimonios eran más como con tendencia a que se asignaran, y terminó pues como muriendo por esto. Y él hacía como caricatura y mofa de toda esta parte política y social que tenía a su alrededor. Incluso se dice que a pesar de que, como les dije, pues este arte que vemos a la izquierda, que es pues con un arte también logrado, él decía que él veía el arte no solo como un objeto estético, sino que para él era un vehículo de instrucción moral. Entonces, digamos que esta otra parte de los dibujos grotescos de Goya son la parte de la instrucción moral que él quería lograr pues con su arte. Acá tenemos unos ejemplos pues como muy llamativos han terminado siendo pues como caricaturas históricas, y que han hecho pues que se hagan producciones pues relacionadas a ello importante, y una de estas es la lograda por este caricaturista Thomas Nast en Estados Unidos en el siglo XIX. Esto que tenemos aquí arriba son los símbolos republicanos y demócratas de Estados Unidos, que representan como los dos partidos que se enfrentan allá en cuanto a la política. Y son originados a través de las caricaturas que realizó este caricaturista, que él las realizó de forma pues satírica y mofándose de los partidos, y que terminaron siendo las imágenes definitivas y reales pues de estos partidos. Estas son caricaturas de 1874 y 1879. Esta era una caricatura que tenemos acá abajo a la izquierda, en la que él ilustraba como animales, pues como los partidos y las situaciones que se daban pues alrededor de la política. Y este gran elefante, él lo ilustraba como el voto republicano. Y él hacía mofa pues como de su propio partido. Él era pues republicano, pero se mofaba pues con sus caricaturas de ambos partidos. Entonces es un voto republicano que es un animal grande, pero que va cayendo como a un precipicio. Entonces acá hacía pues como, o se burlaba de su propio partido, y en otra caricatura posteriormente se burlaba pues del otro partido, en el que él lo dibujaba como un asno, ¿cierto? Entonces este burro como que sustituía a los congresistas demócratas, y mostraba que estaban generando pues como burbujas de inflación financiera. Entonces terminaron siendo, como vemos, que empezaron como caricaturas que hacían sátira y burla de estas situaciones, terminaron siendo pues la imagen definitiva y real de estos partidos. Y acá es otro ejemplo de una caricatura que uno pues como que suele ver mucho en los libros cuando está estudiando en el colegio ciencias, y ve muy asociada a la caricatura de Charles Darwin con cuerpo de mono. Y esta fue generada pues inicialmente, o se dibujó como la primera vez en esta revista satírica Le Petit Lune, una revista francesa que lo dibujó burlándose en ese momento, alrededor de 1900, inicios de 1900, como un simio, burlándose de la teoría pues de la descendencia del humano pues a partir del simio. Entonces ya pues luego del siglo XIX, en la que se veían pues como estos movimientos en los que ya pues la caricatura había tomado también este movimiento de sátira y crítica política, ya en el siglo XX como que se establecen las dos formas de la caricatura, y se habla de que hay una caricatura editorial, que sería pues como la que vemos arriba, ejemplos que hemos visto anteriormente, en las que hay un comentario normalmente incluido dentro de la caricatura, y que está relacionado como acontecimientos actuales y del momento. Y la caricatura artística, que es esta caricatura, pues como y que vemos en la parte inferior, que ya es una caricatura más como de acompañamiento, o que sirve, por ejemplo, en este ejemplo, como de revista de portada de algún personaje, pues, popular, o que se quiera ilustrar, pues, dentro de algo informativo pues dentro de la revista. Esto es un ejemplo de una revista Vanity Fair, que fue como una de las primeras que empezó a incluir caricaturas dentro pues de su estructura.
Entonces, esto es como mostrando ya pues como el avance y las variaciones que empiezan a haber a través de los años con respecto a la caricatura. Esto es un ejemplo de una caricatura que me parece muy bacana. Este autor mexicano, este caricaturista mexicano Miguel Covarrubias, que le ponía como un toque cubista y que vemos que son caricaturas como muy geométricas, pero que tenían pues como unos mensajes muy bacanos. Este, por ejemplo, era una caricatura en la que él dibujaba o haciendo una parodia como de Sigmund Freud, del neurólogo austriaco, que se conoce como el padre del psicoanalismo, y en el que tuvo pues como un enfoque muy importante dentro del mundo de la sexualidad, y lo ponía junto a un símbolo sexual de la época, esto es cerca de 1930, y era la actriz Jean Harlow. Entonces ponía como que enfrentaba a estas dos representantes como de la sexualidad en una sola imagen, y hacía pues como una mofa, digamos, de esto. Otro ejemplo que tengo acá es el de este autor Albert Hirschfeld. Este es un estadounidense que es reconocido por las caricaturas a blanco y negro y que se enfocó en cómo dibujar principalmente a las estrellas de Broadway, y muchas de estas caricaturas eran expuestas en la revista Vanity Fair, que fue pues la que teníamos pues expuesta en la diapositiva anterior. Acá les quise poner igual como para ver el estilo tan simplista que tenía él, pero que conseguía obviamente transmitir y que se reconociera el personaje. Estos son artistas pues como del momento. Entonces esta es la actriz Judy Garland, que es la actriz que interpretó a Dorothy en El Mago de Oz, la película del Mago de Oz, y vemos que son caricaturas que son básicamente como realizadas con tinta y que con trazos pues muy sencillos se logra pues evidenciar que son las actrices que él dibujaba. Esta es la actriz y cantante Lisa Minnelli. Vemos que también pues esto es casi que un dibujo lineal y muy sencillo, y es posible interpretar pues, que es pues la artista. Entonces acá quería hacer como una referencia pues a un artista ya destacado aquí dentro del ámbito ya colombiano. Este es Ricardo Rendón. Ricardo Rendón se dice que fue pues como uno de los pioneros que abrió pues como la época dorada y el inicio de la caricatura pues en Colombia, el más tirado hacia la parte de la caricatura y sátira política, y es un artista que es oriundo de Río Negro. Este es un ejemplo pues como de las caricaturas que él realizaba. Él en esta caricatura hacía pues como un señalamiento hacia que el tío Sam, que sería pues esta imagen como del diablo de Estados Unidos, estaba intercediendo para que el candidato a la presidencia, José Vicente Concha, pues como que fuera el elegido. Entonces él hizo como y empezó a crear todo este movimiento de crítica hacia la sociedad y política dentro de la caricatura pues colombiana. E incluso actualmente, aquí pues en Antioquia, en Río Negro específicamente, existe un concurso que se hace pues como de forma anual, que es el Cartoon Rendón, que es pues esta es la imagen pues del concurso en el cual se participa anualmente pues como con temas diferentes, unos de sátira política y otros de caricatura fisionómica, en el que incluso pues yo estuve participando en algún momento. Esta es una imagen pues que comparto en la que eso fue en el año 2014, si no estoy mal, en el que el tema fue pues como de la caricatura fisionómica fue Gabriel García Márquez, y participé con esta caricatura que está expuesta allá en Río Negro, o estuvo expuesta en ese momento allá en Río Negro, en el que estuve pues como visitando pues mucha gente visita pues como el momento en el que se realiza la exposición. Entonces, continuando con el avance pues a través de la historia, pues las guerras nos escaparon de la parte de la caricatura, y el autor de origen polaco, Artur Schnick, hizo pues es uno de los representantes más grandes de la caricatura de la guerra, pues son caricaturas todas enfocadas en este ámbito político y de guerra, en las que ilustraba pues a Hitler, y vemos que usó una técnica de caricatura pues como muy realista. Vemos que a diferencia de autores que hemos visto previamente, este ya empezó a hacer pues como unas caricaturas fisionómicas muy bien logradas y de alta calidad. Este es otro de los autores caricaturistas estadounidenses, David Levine, que eran pues como fueron representativos en el siglo XX, y él hacía unas caricaturas pues más como de parte de personajes famosos o de figuras pues importantes a través de la historia, y lo hacía pues con esta técnica de estilo sencillo de entintado, en el que pues era
muy como de hacer pues como o lograr volúmenes a través de trazos pues como rectos y paralelos. Y fue pues como muy importante en Estados Unidos en su época. Posteriormente, en Estados Unidos también se crea esta revista Mad. Esta revista se crea en 1952 y es una revista de sátira de la cultura pop estadounidense, en la que la caricatura pues ha sido como su vehículo de expresión, y vemos que tiene unas portadas pues que son geniales. Son portadas que normalmente se le asignan a diferentes artistas del mundo de la caricatura y muy pues como asociadas, como dije, a la cultura pop. Entonces vemos que ellos tienen como esta mascota que hace parte de la imagen de la revista, se llama Newman, y Newman normalmente sale pues acompañando como a la persona a quien se está haciendo, pues, o a quien se le realiza la caricatura. Digamos, aquí está Michael Jackson cuando se le hacía, pues, como en la época en que se le empezó a hacer la crítica de que pudo haber hecho, pues, o pudo haber violado niños, entonces ahí está abrazando a Newman y Newman se ve como nervioso. Cuando cosas con respecto, pues, como a Facebook y todos los problemas que tenía Facebook, entonces sale Newman con Mark Zuckerberg en la época de la popularidad de Harry Potter, entonces Newman es como la bolita, pues, del juego de Harry Potter. Aquí vemos como pues como haciendo mofa de que todo el mundo quiere entrevistar a Donald Trump, pero Newman le está metiendo el micrófono a la cara, o sea, como toda esta burla que se puede hacer pues como a la parte política también que cabía dentro de esta revista, o la parte pues también de la parte de cultura pop, como vemos acá que se hace pues como que Newman es como uno de los reyes de Game of Thrones. Eh, Esta revista estuvo desde el 52 hasta el año 2019 en que se terminó, se cerró pues como la producción. No conozco los motivos. La revista tuvo pues como muchos problemas a través del tiempo con demandas y esto, porque pues quienes se veían afectados por las caricaturas muchas veces tomaron pues como eh, este tono pues ya serio y de reclamo frente a la revista. Eso entonces entre 1952 y duró hasta 2019. Se dice que la caricatura pues como que tuvo unos años gloriosos entre los 80s y los 90s, porque muchas de las revistas importantes del mundo y de muchos países se fijaron y la quisieron incluir como parte de ellas, ya de forma pues más seria, y vemos que revistas como los Rolling Stones tuvieron una portada en la que era una caricatura de Michael Jackson, en la que se hacía pues como referencia a su parte pues como de fantástica y de niño, que siempre pues como que se le reconoció que tuvo, y es dibujado pues casi que como un personaje de Disney. La revista Time, aunque esto no es pues ningún personaje famoso, vemos que es la caricatura de un niño, haciendo referencia pues como un artículo en cuanto a las demandas de los niños, y entonces pues también toma y usa la caricatura, la exageración para representar al niño, o que se incluyeran pues las caricaturas directamente como suplemento artístico dentro de algunos artículos dentro de distintas revistas, y vemos que se usan pues así como acompañando de forma artística. Esto más como en la parte es de la rama que les dije que era más la rama artística, la caricatura y fisionómica, que política, aunque pueden terminar siendo las dos. Un ejemplo es aquí en Colombia, la revista Semana tiene un caricaturista muy talentoso que hace pues como y logra unas ilustraciones muy bacanas, y muchas veces pues son rodeando la política, pero también tiene unas ilustraciones de deporte muy bacanas, y es el vallecaucano Jorge Restrepo, que incluso pues tiene portadas, muchas portadas en la revista Semana. Entonces, digamos que esta parte, como en la parte colombiana, digamos que esta parte de los 80 y los 90 que se define como la época y los años gloriosos, pues digamos que ya la caricatura pues tiene muy bien definida pues sus dos ramas y continúa así a través del tiempo, continúa siendo parte ya hasta la era actual de revistas, periódicos, y pues ha tomado también una parte muy importante dentro de la publicación de las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Entonces ya digamos que esto es como el recorrido a través de la línea del tiempo de la historia de la caricatura, y quería mostrarles pues como en Colombia los caricaturistas pues uno de los más representativos que tenemos.
Uno es Matador, que es uno que tiene pues como esta técnica pues sencilla y que está enfocado pues netamente al hacer una caricatura satírica política y muy pues como hacia su partido político. Él termina siendo pues más como de izquierda y en 2013 se crea un personaje que nadie sabe quién es, que se llama Retador, y Retador coge y hace con la misma línea artística de Matador, empieza a hacer caricaturas hacia su lado, pues hacia su partido político, empieza a hacer caricaturas más hacia el lado de derecha. Entonces digamos que actualmente estos dos pues como que se enfrentan, uno saca una cosa, el otro, y la cosa de Retador es que muchas veces incluso usa el mismo dibujo de Matador, le quita el bocadillo, le cambia lo que dice las palabras y termina siendo pues como una caricatura con un sentido totalmente diferente. Entonces digamos que de 2013 apareció este otro personaje que es anónimo, que nadie sabe quién es, que incluso mucha gente dice que podría ser el mismo Matador, pues como haciendo caricaturas hacia el otro bando político. Y están pues como gran representante. Matador pues ha trabajado en diferentes periódicos como El Espectador, hace caricaturas para la revista Semana, para la revista Soho. Aquí en Antioquia y específicamente pues en Medellín tenemos a Esteban París, que Esteban París se encarga de hacer como las ilustraciones y las caricaturas del colombiano. Él sí pues se mueve como dentro de las dos ramas. Uno puede ver caricaturas de sátira política como la que tenemos acá en la parte inferior de la pantalla, o podemos ver caricaturas pues simplemente artísticas acompañando algunos artículos. Otro de los caricaturistas del colombiano que realiza pues como este tipo de caricatura ya más artística es Emerson Gaviria. Emerson hace como este tipo de caricatura que acompaña artículos deportivos, también políticos, pero nunca haciendo pues como este tipo de sátiras, es más como hacia la parte de la ilustración artística y acompañamiento de los artículos con sus caricaturas. Incluso yo no sé si muchos saben, pero yo trabajé un tiempo con el colombiano, estuve trabajando aproximadamente entre 3 y 4 años con el colombiano. Estas son como algunas de las caricaturas que fueron publicadas pues dentro del colombiano. Esta fue una de mis primeras, esta que tengo acá arriba a la izquierda, de Maduro, que acompañaba pues como a un artículo que hablaba sobre el comercio y la economía pues en Venezuela, pues que no se note que estaba muy orgulloso en ese momento. Entonces esta fue la imagen que publiqué en mis redes sociales. Estaba muy contento de haber pues como tenido una de mis primeras publicaciones en el colombiano, y luego ya se vinieron pues muchas más, y como les dije pues yo soy más de la rama de artística y de caricatura fisionómica, eh, y era para hacer y para acompañar principalmente pues como artículos sobre algún personaje en particular. Acá vemos a un artículo de Gabriel García Márquez, un artículo deportivo del ciclista Gaviria, esta que pues fue como la más grande que me publicaron, esta era de todo el tamaño de la hoja, que era la artista de Arango, esta ilustración sobre Cervantes y Shakespeare tras sus 400 años, o esta de Elvis Presley, pues haciendo referencia a que seguía siendo el rey del rock and roll. Entonces, esa fue como la participación que tuve yo en cuanto a la caricatura en el diario El Colombiano. Bueno, con respecto a las variaciones que puede tener la caricatura, digamos que la caricatura se sale del papel también y nos termina siendo solo pues lo que dibujamos a mano, sino que también hace parte de otras ramas artísticas como el modelaje, como pues estas caricaturas que vemos aquí arriba son una caricatura de Celia Cruz realizada con plastilina, una caricatura hecha como en cerámica de Jack Nicholson. Vemos pues como esto que hace este artista, este no tengo el nombre, y este artista no tengo el nombre, son fotos pues que tomé como de Google, obviamente pues los derechos son de ellos netamente. Estas caricaturas que se logran como con objetos que se tienen a la mano, y vemos que son caricaturas que son como fósforos con los que hicieron como el bozo de lo que me parece que es como un Saddam Hussein, y que es, me parece que es Robert De Niro, en la que se pone pues como su nariz grande, y el taxi de la película Taxi que él interpretó y que es pues como un icono de la cultura pues cinematográfica. Entonces vemos que hay pues como muchas variaciones en cómo se puede expresar la caricatura, incluso acá dentro del ámbito colombiano.
la caricatura, se hace como una caricatura también pues de sátira política, como con estos que son los reencauchados, se hacen como todos estos muñecos de, de, de caucho en los que se hace pues como burla de algunas situaciones políticas dentro del país. Son ejemplos de Álvaro Uribe y el expresidente Santos, pues que se hacían como estos muñecos caricaturescos de caucho y se hacía como si esto fuera un noticiero pues ficticio, burlándose pues como de algunas de las situaciones del país. Bueno, otra de las variantes que tiene la caricatura es el de la caricatura rápida, y que es esa caricatura pues que se hace como en ferias, matrimonios, fiestas, y es en la que el caricaturista pues en poco tiempo y de manera pues muy ágil consigue una caricatura de quien está pues frente a él. A mí esto me parece muy teso, yo no es la caricatura que yo practico. La verdad nunca la ensayé, porque yo pues admiro mucho a quien hace caricaturas rápidas, estos me parecen unos manes demasiado tesos. Incluso acá pues les traigo como un ejemplo de un video. Esta es una caricatura como aparentemente en un matrimonio, y el caricaturista en 4 minutos, el video pues está acelerado, pero en 4 minutos consigue unas caricaturas pues súper bacanas de, de sus dos personajes a dibujar. Y esto además puede ser como un talento muy bacano. Me parece que lo que lo rodea pues es también aún mejor, porque normalmente esto lleva a que sea como un show. Normalmente este caricaturista va a estar rodeado de personas y la gente está asombrada viéndolo, y es un evento como muy llamativo el ver que dibujen a alguien de manera pues como tan ligera y tan rápida. Normalmente muchos de ellos usan como esta técnica que él está usando, que es como con marcadores. Parece que les permite pues como aumentar la agilidad. Muchos lo hacen a blanco y negro pues como lo hace él, pero hay otros que incluso pues en tan poquito tiempo consiguen lograr caricaturas a color y todo, pues les meten color pastel, tizas, no sé, pero quedan unas caricaturas súper bacanas, y como les digo, esos lo hacen como en un tiempo récord. Vemos que aquí él ya tiene terminado un personaje, el video está 2x, ya terminó un personaje y ya está pues casi que en la mitad del segundo. Entonces, esta es una rama de la caricatura, pues un estilo de caricatura que admiro mucho y que me parece muy bacano, es que es esta caricatura rápida y caricatura de feria. Bueno, acá quería pues ya como compartirles un poquito de los estilos que hay dentro de la caricatura. Realmente son estilos infinitos, pues como les he mostrado ya las variaciones que hay, y quería pues como coger esto de un mismo personaje dibujado por diferentes artistas, y vemos que puede ir de estilos como tan simples como este que tenemos aquí a la izquierda, en el que pues la cara del personaje y parte del torso es simplemente como este espacio en blanco que se dejó, y con líneas curvas y rectas se logra pues como hacer sus facciones, y se hace pues como de manera representativa esta camisa rayada aquí en la que sale un Pablo Picasso en muchas de sus fotos. Esta segunda es una caricatura en la que el caricaturista pues quiere tomar como idea el hecho de que Pablo Picasso tenía su estilo característico y como basado en lo cubista. Entonces hace como una caricatura cubista, incluso como muestra esta vaca que hace parte de una de sus obras. Entonces uno le queda claro que ese es el personaje que se está dibujando, y como les dije, no siempre es solo la persona que se dibuja, sino los objetos y las situaciones que lo rodean que pueden ayudar a distinguir el personaje. Esta otra vemos que es un estilo como entre realista y una exageración pues grande. Eso también cabe dentro de la caricatura. Uno puede hacer desde exageraciones leves hasta exageraciones pues y deformaciones gigantes, y que se siga manteniendo el parecido. Y eso digamos que también a mí personalmente me parece muy teso lograr deformaciones muy grandes y que se siga pareciendo el personaje. Y digamos que me parece que eso hace parte de la cualidad del caricaturista. Me parece que entre más logres exagerar y se siga pareciendo el personaje, pues yo lo valoro como que es un caricaturista muy teso y más teso. Este es un ejemplo, de este sí me acuerdo del nombre porque lo sigo, y es un caricaturista español que se llama Ernesto Priego. Y vemos que casi que en un cilindro, eso es una forma cilíndrica, dibuja, hace una caricatura bacanísima de Pablo Picasso, incluso haciendo pues como referencia a una de sus obras o a uno de sus estilos, y pues acompañado de cigarrillo, porque en muchas de las imágenes también Pablo Picasso sale pues como consumiendo cigarrillo. O este último ejemplo en el que el caricaturista se centra más en que se parezca en la parte pues como del color. Vemos que usa el color pues muy bien, y hace pues como un uso del color algo geométrico, pero
más atirado hacia la caricatura realista. Y vemos que él en este caso no acompaña pues la caricatura de ningún objeto, porque realmente pues el parecido que consigue con su caricatura es mucho y el personaje ya simplemente con esto es reconocible. Acá es otro ejemplo, este es un ejemplo de una caricatura de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Vemos que podemos pasar desde esta caricatura tan simple, hecha con trazos que parecen digital o hecha con tintas y parece más bien digital, como haciendo o simulando pues el hecho de que se dibujó como con tintas y simplemente pues estos dos tonos de grises y se logra pues exagerar las cejas, sus ojos pequeños, el hecho de que tiene bigotes, su nariz grande y se ayuda pues como de este mate para hacer referencia de que es pues uruguayo. Vemos esta otra segunda caricatura acá en la mitad, que es el mismo personaje, pero con un dibujo un poco más logrado que el de la izquierda, también como a blanco y negro, usando ya de fondo estos colores como pastel, que se ven pues como muy bacanos, digámoslo así, pues, y que me parece muy teso que este estilo de a veces de combinaciones de colores raros logre dar un volumen y unas características bacanas al dibujo. O este último ejemplo en el que pues, es una caricatura súper bien lograda, pues ya súper realista, pero también muy exagerada. Vemos que le ponen pues unos cachetes gigantes, una nariz muy grande y el personaje es súper reconocible. Entonces vemos que dentro de la caricatura pues podemos tener muchas líneas artísticas y variaciones. Ya pues habiendo hablado de todo esto, también pues vale resaltar pues algo que ha hecho parte de la caricatura y que sucedió en 2015 y fue la tragedia de los asesinatos en la revista Charlie Hebdo. Esto pasó en París el 7 de enero de 2015 en la que dos hombres armados entraron y dispararon contra las personas que estaban dentro de las oficinas editoriales de la revista y causaron un total de 12 muertos y hiriendo a más de 11 personas. Se dice que estos pues, asesinos mientras realizaban pues, o disparaban, gritaban a la es grande y que todo esto pues como que se disparó debido como a unas publicaciones de la revista Charlie Hebdo en las que se hacía pues como referencia a Mahoma como profeta y en las que se burlaban pues del Corán. Entonces se dice que fueron dos hermanos del grupo Al-Qaeda, los hermanos Kouachi, quienes pues huyeron, pero pues fueron localizados y tuvieron pues como un enfrentamiento con la policía francesa y fueron pues abatidos en el enfrentamiento. Dentro de los asesinatos pues que ocurrieron y las muertes que ocurrieron, estaban estos cinco caricaturistas, Cabu, Tignus, Char, Wolinski y Honore, que hacían pues como parte de la rama ilustradora de la revista. Y pues hubo como un gran movimiento a nivel mundial y dentro del mundo artístico pues como que hubo un movimiento en pro pues como de combatir pues como y quejarse de esto, que fue el Yo soy Charlie, y, y se propuso pues dentro de los grupos de caricaturistas que se hiciera pues como en honor a ellos, pues como caricaturas y se enviaran pues como a Brasil, que fue pues como uno de los que propuso que se hiciera. Entonces con este movimiento participé con esta caricatura de Kabú en el 2015 en esta exposición del Salón Internacional de Humor en Amazonía de Brasil. Esta es la caricatura aquí a la izquierda y aquí a la derecha vemos pues la exposición había pues murales de todos donde se ilustraban pues como todos los caricaturistas. Ahí estaba pues mi caricatura. Eso pues queriendo pues como mostrar la participación que tuvo el mundo de los caricaturistas con respecto a esta tragedia. Digamos que aquí ya pues como que termino la parte de la parte, digámoslo así, educativa de la caricatura y ya simplemente voy a compartir un poquito ya de lo que es mi trabajo, ¿cierto? Digamos que esta diapositiva que les quiero mostrar acá es como para ver las variantes que pueda haber dentro de la visión de un caricaturista y de los diferentes caricaturistas. Las caricaturas que hay desde la mitad de la pantalla, incluyendo esta grande de fondo verde hacia la izquierda, fueron realizados por otros caricaturistas y digamos que en todas se logra saber pues que el personaje dibujado pues soy yo y las caricaturas que hay de la pantalla de la mitad hacia la derecha son como autocaricaturas que me hice yo mismo en algún momento de la vida. Y vemos que aunque hay variaciones en todas ellas, pues el personaje se termina pues pareciendo, distinguiendo y cada quien determina qué va a exagerar o cuál considera que son pues como las características
o rasgos distintivos de una persona y vemos que hay quienes me exageraron más la boca, quienes pusieron la nariz más grande, quienes pusieron la boca más grande y termina siendo pues una caricatura reconocible. Esto pues es pues también variar dentro de la visión de cada caricaturista. Y bueno, ya por último, pues decirles que la caricatura entonces representa pues una pasión muy importante para mí, pues de profesión soy médico y oftalmólogo, pero la caricatura pues siempre me ha acompañado desde pequeño, más o menos desde los 14 años, yo siempre dibujé, pero la caricatura por indicación de mi papá o sugerencia, me dijo que por qué no aprendía a hacer caricatura, que eso le parecía muy bacano y que eso, pues como que tenía, porque a mí me gustaba dibujar en ese momento, era más cómic y Goku y los Caballeros del Zodiaco. Entonces él me insistió en que eso le pareció bacano porque pues él leyendo el diario siempre decía, mira esta caricatura, mira este dibujo, mira, ¿no te gustaría en algún momento lograr dibujar acá? Y me acuerdo que fue muy charro porque me dijo, ¿no te gustaría en algún momento dibujar en el colombiano? Y yo dije que no, que yo quería seguir dibujando lo que me gustaba, Goku, Dragon Ball, Superman. Él me insistió y decidí pues como empezar y luego pues de haber entrado al mundo de la caricatura pues digamos que fue la rama artística de la que me enamoré y terminé en algún momento de mi vida trabajando para el colombiano como mi papá había dicho en ese momento. Digamos que cuando se miran las caricaturas que he publicado en mis redes sociales, se puede hacer como una radiografía de las cosas que me gustan, porque muchas veces termino dibujando como las cosas que me gustan, los deportistas, los deportes que me gustan, los deportistas que admiro, las películas, las series que me gustan, los personajes que me gustan, la música que me gusta, incluso pues la oftalmología, acá pues tengo el dibujo de este ojo que me gusta mucho, los animales que me gustan, entonces digamos que esto termina también siendo como un reflejo de la pasión que tengo por la caricatura, porque termino muchas veces dibujando las cosas que me gustan, o personas pues como cercanas, o amigos, familiares, maestros, ídolos, que he terminado también dibujando pues como a través del tiempo. Y bueno, esto era todo, quería como compartir esta otra parte de mi vida, porque pues realmente me ha acompañado por mucho tiempo y es algo de lo que me siento orgulloso y me gusta mucho. Muchas gracias. Esta fue la última caricatura que realicé, que fue la del grupo de mis compañeros de la residencia. Johnny, qué buena mañana, hombre, con esta conferencia que nos diste. Muy interesante y sobre todo conocer la historia detrás de la caricatura. Pero no solamente es caricatura, es también graficación médica. Y a varios de los que estamos acá nos ayudó con unos capítulos que se hicieron recientemente para hacer la gráfica de esos capítulos, la graficación pues de algunos modelos eh, que se presentaron en estos libros. Hombre, excelente exposición, la forma como lo llevas, como le decías, como desde la pasión de lo que haces. Este tema de la caricatura definitivamente tiene todo tipo de aplicación y bien lo decía, la parte política pues obviamente se prende mucho cuando está caliente el asunto, pero a todo nivel de la comunicación es una bonita forma de expresar lo que se siente. Pues aquí tenemos varios invitados que son no tan frecuentes en el staff, entonces es bueno ver aquí a personas que son afines a temas no tan oftalmológicos. Así que está abierto el chat por si alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna forma de ver las cosas, pero creo que Johnny nos hizo un recorrido histórico y gráfico por todo este tema de una de las artes pues, que Hombre, existen. Carlitos, Doctor Zurraga, decía Johnny, excelente la presentación, felicitaciones. Es un orgullo para nosotros como Hospital Pablo Tobón Uribe tener residentes de esa talla. Y Muchas gracias. recordar que el médico tiene que saber de todo. Y es muy bueno que todos tengamos cosas por fuera de la parte académica y técnica que nos llenen a nosotros y que llenen a los demás. Un abrazo, Johnny, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. aquí la doctora Londoña escribe, una maravilla conocer otras habilidades de nuestra comunidad de oftalmólogos. Felicitaciones, doctor Márquez. Gracias. El doctor Bamón dice, super Johnny. Qué bien, grandes ideas y plasmarlas. La maldad dice, el más teso, TQM. Muchas gracias a todos. La maldad. La maldad sigue ahí. X, Digo, hermano. otro Ixel Medellín aquí graficando cosas, véanlo. Ay, ¿qué es eso tan bonito? Buenos días, Buenos días, doctor Palacio. ¿cómo se encuentra?
Doctor Bien. Carlos, muy bien, doctor, gracias a Dios. Esa foto está muy bonita, es un dibujo, ¿cierto? Sí, Acabaste de estar y Johnny nos dio una conferencia sobre caricatura, la historia de la caricatura, y termina con la última que ha hecho, que es de el grupo de compañeros de residencia. Ah, qué belleza, doctor. Quedó muy No entiendo bonita. esa palabra que llama Claudia, ¿eso es por qué? ¿Qué es eso? No, no sé qué es. la Pero maldad. todos quedaron, doctor, todos quedaron igualitos. Mejor dicho, eso es un retrato. Y vean Johnny, ahora, felicitaciones, hombre, Johnny, una berraquera. Vos sabés lo que es la deudita que tenés conmigo. Sí, señor, uy, señor, yo sé. No, y también va a quedar con deuda conmigo, doctor. En estos días hablamos. Listo. Bueno, Johnny, felicitaciones. Muchas gracias, profe. Súper chévere. Usted es un teso. Muchas gracias, Doc. Bueno, se le quiere Bueno. mucho, ¿yo? Yo también, Doc, un abracito. Bueno, pues chao. Chao, felicitaciones. bueno, quiero aquí tenemos empezar. a una doctora que viene de Bogotá, Adriana Fierro, aquí de Talento Increíble. Muchas gracias por compartirlo. Muchas Ah, pues, gracias Johnny, a todos. Qué bueno que les gustó la conferencia. el director médico de la Clínica Oftalmología de San Diego está por acá. Lleva mucha gente conocida. El doctor Zapata. Hombre, Johnny, no, excelente. Gracias por la conferencia que nos diste, muy, muy ilustrativa. Qué bueno. Y como te decía, muestra la pasión que uno tiene que, como decía el doctor Zuluaga, que tiene que gustar otras cosas, porque que solo medicina saben y medicina sabe, ¿no? ¿Qué dice? O sea, que muy bueno que nos enseñes otros caminos. Muchas gracias, hombre, Johnny, por eso. Muchas gracias a todos. Qué bueno que les gustó y bueno, qué bueno que también pude hacer esta última conferencia, digámoslo así, no académica y mostrar este otro lado. Quedo muy contento con que haya sido bien recibida por todos ustedes. Señor, muchas, muchas gracias.